y podemos ya dar inicio a este encuentro. Bienvenidos sean todos a esta presentación del libro La política exterior de México, metas y obstáculos. Nos honra contar con la presencia de las dos coordinadoras de esta publicación, la doctora Guadalupe González y la embajadora Olga Pellicer, y por supuesto de destacados autores que contribuyeron con esta publicación: Luis Herrera Lazo, Juan Ebenschutz y José Luis León Manríquez. Como comentaristas agradezco la participación de los senadores Teófilo Torres Corzo, del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, del senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática y presidente tanto de la Comisión Especial Sur-Sureste como de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, y de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Agradezco la presencia también del senador Víctor Hermosillo. Nos llena de satisfacción poder hacer la presentación de este gran libro precisamente en el Senado de la República, porque aquí estamos quienes tenemos la facultad de analizar e incidir en la política exterior de nuestro país. Vivimos en un mundo que se está transformando a un ritmo vertiginoso, por lo que debemos adaptarnos, contar con análisis profundo y de calidad. Es fundamental para conocer dónde estamos en este momento y para después tomar decisiones que eviten que nuestro país se quede rezagado. Hay senadoras y senadores que comprendemos la nueva dinámica y el rol que debe desempeñar el Senado. Nunca antes en la historia de nuestro país la Cámara Alta había sido un contrapeso real y efectivo al presidente de la República, como lo está haciendo en los últimos años. Lo hemos demostrado en la discusión de las reformas estructurales y frente a asuntos de coyuntura como lo es la seguridad, pero debemos ahora también ser proactivos en lo que respecta a política exterior. Les puedo decir que estoy muy orgullosa de que hayamos logrado que la agenda migratoria, por ejemplo, sea hoy una prioridad en el Senado y que esté logrando un consenso cada vez más amplio entre todos los partidos políticos. También me da mucho gusto que ya sean cerca de 60 senadores de todos los partidos políticos los que se han sumado a un pronunciamiento común sobre la tan delicada situación en Venezuela, haciendo hincapié al respeto a la institución legislativa. Todo esto habla de la madurez democrática que estamos alcanzando y la voluntad de construcción de acuerdos que hace pocos meses era impensable. Quiero destacar que también el Senado está innovando y comprometiéndose cada vez más en un mecanismo poco explotado como lo es la diplomacia parlamentaria, y es para mí un honor poder ocupar la vicepresidencia de México ante el Parlamento Latinoamericano y por supuesto también estar ahí de la mano con mi amiga senadora Blanca Alcalá, quien ocupa la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano. Bienvenida, senadora. Y los senadores que participamos en muchos otros foros parlamentarios internacionales, donde tenemos la valiosa oportunidad de impulsar soluciones a problemas que no distinguen fronteras. Es fundamental que contemos con herramientas teóricas que nos permitan identificar el rumbo que pretendemos dar a México, porque todos queremos que México sea un líder en el concierto internacional, pero poco se habla de para qué queremos ser líderes y cómo vamos a capitalizar ese liderazgo a nivel global. Conocer la política exterior de nuestro país es una tarea obligada para todos y cada uno de los senadores de la República. Este libro llega, como ya se los decía, en un momento clave,
prácticamente al inicio de una nueva etapa y relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo cual presenta oportunidades, pero también riesgos y nuevos obstáculos. La Cancillería dice que México debe convertirse en un actor con responsabilidad global, y eso nos genera una serie de preguntas. ¿Qué significa ser un actor con responsabilidad global en el siglo XXI? ¿Qué implica en materia de derechos humanos? ¿Qué implica en materia de medio ambiente? ¿Hacia qué regiones debe México enfocarse? ¿Qué obstáculos debemos sortear? Pero no se preocupen, este libro contribuye a resolver estas y muchas otras interrogantes. Quiero reconocer que los autores son reconocidas autoridades en sus respectivos campos de estudio, y eso hace de este texto una aportación muy importante al estudio de las relaciones internacionales en nuestro país. Me llama la atención particularmente los argumentos que la doctora Guadalupe González hace en su texto sobre América Latina, no solo por ser el tema toral de la comisión que presido, sino por el vaivén en materia de definición que tenemos con nuestra región. La autora dice que somos un actor fundamental en la integración latinoamericana y es imposible entender el desarrollo latinoamericano sin las grandes aportaciones que nuestra nación ha hecho en la política regional a través de los muchos acuerdos suscritos e impulsados y las negociaciones en las que ha participado para promover la paz y la seguridad regionales. Sin embargo, hoy en día la pregunta obligada es si México es un país líder en América Latina. La respuesta la encontraremos analizando si hemos tenido los méritos suficientes y si hemos actuado, porque no hay líder pasivo, temeroso o postrado. El líder necesariamente asume como bandera la acción. En cada viaje que he tenido la oportunidad de hacer a países latinoamericanos o caribeños, me encuentro con legisladores que han luchado por años y siguen luchando por la consolidación de una verdadera democracia en sus países. Pues nuestra región se ha visto muchas veces doblegada por el yugo del autoritarismo. Tan es vigente esta amenaza que hoy nuestra hermana República de Venezuela vive una crisis frente a la cual no podemos quedarnos callados, no podemos apostar a un silencio cómplice frente a atropellos a derechos humanos y a la brutalidad de un gobierno que ha cobrado la vida, por lo menos según cifras oficiales, de 41 personas cuyo único delito fue manifestarse en las calles. Estoy totalmente convencida de que México debe tomar un rol más activo en América Latina en lo que llevamos del siglo XXI. Muchos mecanismos de cooperación tecnológica, científica y cultural se pusieron en práctica, permitiendo no solo estrechar lazos con otros países, sino también que muchos latinos se enamoraran de nuestro país y riqueza cultural. Me preocupa que hoy las instituciones no les estén dando seguimiento y mucho menos que se estén profundizando aquellos programas bilaterales que ya habían probado su utilidad. Felicito, y para concluir, a las coordinadoras y a cada uno de los autores por esta valiosa contribución. Estoy convencida que se convertirá en una lectura obligada y en un referente para las labores que desarrollamos todas y todos los senadores con el único ánimo de llevar a México al lugar que está llamado a ocupar. Bienvenidas y bienvenidos. Y ahora le voy a ceder el uso de la palabra a la embajadora Olga Pellicer, coordinadora del libro. Adelante. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias por tenernos aquí, por darle ese reconocimiento tan valioso a este libro, el tercero de una colección de libros sobre política exterior de México, en el que hemos trabajado conjuntamente, en uno de ellos con Luis Herrera Lazo y en el anterior con Guadalupe González y yo,
somos cómplices de ya un segundo libro sobre la política exterior. El anterior se llama Los retos internacionales de México, urgencia de una mirada nueva, y me refiero al título porque creo que ese llamado a una mirada nueva sobre los retos de las relaciones exteriores es ahora más vigente que nunca. Hay muchos motivos por los cuales Guadalupe y yo nos hemos interesado tradicionalmente en trabajar sobre la política exterior y esforzarnos porque se tome una mayor conciencia de la importancia de la política exterior. Y es que estamos convencidas, lo hemos dicho muchas veces, de que los grandes problemas nacionales, claro que no me voy a poner a definir cuáles son los grandes problemas nacionales, pero creo que sin duda en ellos se encuentra crecimiento económico, creación de empleo, seguridad, por nombrar los más obvios, y son problemas que no se pueden resolver, que no podemos enfrentar sin tomar en cuenta el factor externo. Y creo que en estos momentos el factor externo ha cobrado una importancia todavía mayor por reformas que se han hecho a la Constitución, principalmente la reforma energética. La reforma energética creo que coloca a México, más aún todavía que en el pasado, en una posición de gran vulnerabilidad frente al exterior. Y lo que nos preocupa a Guadalupe y a mí es que encontramos una distancia entre la importancia que tiene el factor externo para perseguir las metas que se fijan nacionalmente y el conocimiento y la importancia que le da la clase política en su conjunto, y perdónenme que me refiera a todas las fuerzas políticas que están representadas aquí, pero si bien, sin duda, y Mariana lo acaba de señalar, hay un interés por las cuestiones internacionales, la verdad es que dentro de ciertos documentos claves para entender por dónde se quiere conducir la política del país, la política exterior no aparece como uno de los temas prioritarios. Y uno de los puntos que señalamos, por ejemplo, yo lo pongo en la introducción, es que el Pacto por México, un pacto que algunos ya dan por terminado, otros dicen que todavía funciona, no viene al caso de discutir sobre eso, pero sin duda fue un documento de enorme importancia para el primer año de gobierno y sin duda representó un cambio cualitativo muy significativo para las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y sin embargo, en ese Pacto por México, que era el gran compromiso de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso para ver por dónde se conducía la vida del país en ese primer año de un nuevo gobierno, pues en ese Pacto por México no encontramos casi a la política exterior. Hay un solo punto que se refiere a la política exterior, que es el punto de la creación de los Institutos México, muy deseable, pero que por lo demás no se ha cumplido, y tampoco nadie ha recordado que no se ha cumplido. Y si vamos al Plan Nacional de Desarrollo, y si vamos incluso a los 5 ejes para la conducción del nuevo gobierno, sí encontramos un eje que se llama el de responsabilidad global, pero yo diría que es un término demasiado genérico, que hay mucho trabajo que hacer, Mariana lo acaba de señalar, para saber qué es tener responsabilidad global. Se requiere primero una visión muy clara de qué somos globalmente, cómo lo podemos medir, qué indicadores hay, y a partir de ahí, entonces, saber si podemos realmente ejercer esa mayor responsabilidad de la que se está hablando. En fin, creemos que hay mucho trabajo por hacer para que el término responsabilidad global aterrice de una manera más concreta, y creo que uno de los objetivos de este libro es proporcionar información, por una parte, sobre los principales problemas para la política exterior en este sexenio, que ya va en su segundo año, ya adelanta, muy pronto habrá terminado casi el primer tercio, pero habrá que ver qué es lo que realmente se está haciendo, y para eso aquí se han reunido 22 artículos que cubren un gran número de problemas de las relaciones exteriores de México. No los cubre todos, y la primera es reconocer las ausencias notables, soy yo y Guadalupe. No incorporamos los temas relativos a la política multilateral de México, y
la razón principal para ello es que tenemos en mente un volumen especial que esperamos, si de ser posible, que este mismo año pudiese ver la luz, y si no, a comienzos del próximo año. En fin, no voy a referirme a los artículos en particular, porque hay aquí algunos coautores a quienes les agradecemos su presencia y sobre todo les agradecemos, José Luis, Juan, Luis, agradecemos muchísimo la manera tan desinteresada con que contribuyeron con estupendos trabajos que están en este libro. Ellos se van a referir a esos temas. Guadalupe también va a hacer una intervención. Entonces yo solamente querría hacer notar que si bien no hay una metodología uniforme para cada uno de los artículos, estos artículos sí tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que son propositivos, es decir, hablan de las metas que se debían perseguir para abordar algunos de nuestros grandes retos en el ámbito internacional, pero al mismo tiempo son también muy críticos y señalan cuáles son los obstáculos que existen en la política nacional principal, aunque no únicamente, también en el sector privado, también en la sociedad, cuáles son los obstáculos que se encuentran para que México desempeñe un papel más acorde a sus necesidades en el ámbito internacional. Son muchos los obstáculos que se encuentran aquí, algunos tienen que ver con las instituciones, otros tienen que ver con la falta de coordinación entre tales instituciones o su ausencia. Por ejemplo, el artículo de Luis Herrera nos habla mucho sobre esa fragilidad y debilidad de las instituciones, y también nos hablan sobre el hecho que por razones muy diversas, no las podemos dilucidar ahora, el país parece carecer de un verdadero proyecto de posicionamiento internacional. ¿A quién le toca hacer ese proyecto? ¿Cuáles serían las instituciones? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y cuál sería esa ruta a largo plazo? Sobre todo que se tome en cuenta que puede ser a largo plazo, que se puede señalar, bueno, eso es una de las tantas ausencias que advertimos actualmente, y debo decir que agradecemos muchísimo al Poder Legislativo que nos dé esta oportunidad para señalar estos problemas, para abrir una plática, un diálogo, un debate sobre ellos, y para que tengamos la esperanza de que en los próximos años se podrá tener con una ruta más clara, más de largo plazo, sobre el posicionamiento de México en el ámbito internacional. Hasta ahí dejo yo mi comentario. Muchísimas gracias, senadora Mariana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les pediría apoyo en los micrófonos. Tampoco Muchísimas gracias a la embajadora Olga Pellicer por sus palabras, y ahora cedo el uso de la palabra a la doctora Guadalupe González, también coordinadora del libro. Adelante, Guadalupe. Sí, pero no. Puede ser. Ah, qué maravilla. Perfecto. Muy buenos días. Es para mí motivo de enorme gusto estar esta mañana en el Senado de la República, precisamente porque es quizá uno de los espacios privilegiados en el cual, desde la óptica del trabajo académico, es muy importante el generar conciencia sobre el tema internacional. Y por esta razón quiero agradecer de manera muy especial a las señoras y los señores senadores que, conociendo las dificultades de agenda,
se han dado el tiempo para participar con nosotros esta mañana. Quiero también agradecer a Siglo XXI y al ITAM por haberse hecho cargo de la publicación del libro, a Copan 2050, que es un espacio de diálogo y reflexión en donde se incubó esta obra y otras que le antecedieron, igual a los autores del libro que se encuentran aquí, Olga, que ha sido una compañera de un esfuerzo constante por generar mayor conciencia en México sobre el tema internacional. Ella ya mencionó, este es un libro de 22 capítulos y 28 autores, que en realidad es una saga, es la tercera de una saga, de un objetivo compartido por Olga y la de La Voz, por promover la construcción de una mirada nueva en México sobre el mundo. Y de lo que hablamos básicamente cuando nos referimos a una mirada nueva, a una forma distinta de entender la política exterior, a lo que nos referimos básicamente es al hecho de que es importante entender la política exterior como una política pública transversal, no como algo de expertos ajeno al resto del quehacer nacional. Esto se dice fácil, pero lo cierto es que en México generalmente la política exterior se ve como algo ajeno al quehacer político y de construcción de políticas públicas. Necesitamos una política exterior que no sea subsidiaria ni subordinada a otras políticas públicas, sino que sea parte central e integral de cada una de las políticas públicas nacionales. Creemos que ese es una primera enfoque que nosotros estamos promoviendo. La segunda aspecto de una mirada nueva frente a la política exterior es que México necesita construir una visión global propia. Normalmente leemos al mundo con los ojos de otros, o bien como se ve el mundo desde Estados Unidos principalmente, pero no le hemos invertido suficiente materia gris e investigación a tratar de ver cómo es que los distintos temas internacionales afectan en México y cómo es que los objetivos nacionales requieren de una acción concertada en el ámbito internacional. Y la construcción de una visión global propia pasa, desde nuestro punto de vista, por trascender enfoques tradicionales. Normalmente entendemos al mundo desde el punto de vista de la geopolítica de las regiones, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra política hacia Estados Unidos, hacia América Latina, hacia Europa? Cuando en realidad nos hace falta también otro aspecto de la problemática internacional, que es entender la geopolítica de los problemas. Ahí donde se empata geografía y problemática o sector, va a ser posible definir políticas. Cuando uno habla de petróleo, finalmente aquí uno de nuestros coautores nos va a hablar de ese tema, el mundo, la correlación de fuerzas, los aliados y los problemas son muy distintos que cuando dividimos al mundo solamente por geografía. Y esto es un llamado, desde el punto de vista de este libro, de tratar de trascender esas limitaciones que tenemos al momento de entender la política exterior. En esta tercera obra, que como les digo sigue siendo, digamos, una cruzada en contra del ombliguismo nacional, ¿sí? Nos dimos a la tarea de analizar sobre todo dos problemáticas. La primera es la de ampliar el horizonte geográfico, temático y temporal en la forma de estudiar y entender la política exterior. Y con esto hemos querido ir más allá de la diplomacia económica, más allá del continente americano y más allá de los tiempos sexenales. Ese es el enfoque. Por otro lado, nos dimos también a la tarea de dar elementos para una lectura propiamente mexicana del mundo y le solicitamos a los autores que abordaran el tema de su especialidad con esta perspectiva, es decir, desde el punto de vista del lugar, la posición y las realidades y necesidades del país. Pensamos que este es un momento clave, ya lo decía la senadora al momento de presentarnos, y es muy oportuno para plantear metas, obstáculos y delinear propuestas. Por un lado son los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es un momento muy propicio para ver qué logramos, dónde estuvieron las fallas y hacia dónde se quiere continuar en este espacio. En segundo lugar, también han pasado 5 años de la crisis financiera mundial y es el momento de hacer un balance de los saldos. ¿Qué nos dejó? ¿Qué modificó en términos de la correlación de fuerzas internacionales? En tercer lugar, también ya se mencionó antes, estamos en el segundo año de una administración que tiene una agenda reformista enorme.
Y el éxito de las reformas en México depende en gran medida del exterior. En cuarto lugar, México está enfrentando hoy, quizá más que en ningún otro momento de su historia, un serio problema de deterioro de su imagen. Y en ese sentido, una de las tareas más inmediatas que enfrenta, uno de los grandes retos que enfrenta México es cómo construir una nueva imagen, una narrativa que lo haga un país atractivo para lograr los objetivos nacionales que se ha propuesto. Quiero, digamos, hacer algunos comentarios muy generales sobre el tema de América Latina, que es finalmente el tema que yo trabajo en este libro. Aquí, básicamente, el argumento que se plantea es que en este momento de la coyuntura nacional e internacional hay enormes oportunidades para que México ancle una presencia real en América Latina. América Latina ha ganado, también quizá por primera vez en la historia diplomática de México, importancia real para México. Y cuando me refiero a importancia real, me refiero básicamente a la importancia que tiene América Latina en términos de comercio, de inversión, pero también de seguridad para nuestro país. Y en ese sentido, América Latina representa enormes oportunidades, pero también riesgos para nuestro país. Las oportunidades vienen de una serie de elementos. América Latina se ha convertido en una zona, digamos, de paz, una zona de crecimiento, más o menos alto, pero quizá los próximos años sea relativamente moderado, una zona de estabilidad económica en un entorno internacional muy desfavorable, de avances sociales. En esta región se han logrado avances sociales que eran impensables hace 15 o 20 años, y en ese sentido América Latina se ha convertido en un mercado realmente importante e interesante para nuestro país. Por otro lado, la región ha ganado autonomía, y esta autonomía internacional obedece al hecho de que, por un lado, Estados Unidos muestra mucho mayor indiferencia hacia la zona, y América Latina va a tener que hacerse cargo de sus propios problemas, ¿sí? Algunos hablan, digamos, de que la región se encuentra ya en un periodo post-doctrina Monroe, es decir, los Estados Unidos no están pensando en América Latina como su patio trasero, y eso es un cambio histórico que le abre a México enormes oportunidades. Por otro lado, también en la región están entrando con mucha fuerza liderazgos externos nuevos, como el de China, que está sustituyendo sobre todo la presencia de la Unión Europea, e incluso con una enorme competencia sobre la presencia económica y política de los Estados Unidos. Por otro lado, es un periodo también muy interesante en el sentido de que hay una enorme fragmentación y diversidad de proyectos de integración e inserción internacional en América Latina. Y uno de los grandes retos es cómo esta región, que es bastante homogénea desde el punto de vista de sus niveles de desarrollo, podría en algún momento trabajar para tener posiciones en común, no solamente frente a los problemas regionales, sino también frente a la agenda diplomática internacional. Hay problemas en la región, y aquí quisiera yo ser muy franca. En este momento, México se ha convertido en un problema para algunos países de América Latina. En otros momentos México ha sido parte de las soluciones, pero hoy somos un problema para, sobre todo, la región centroamericana. Y ahí, cuando hablamos de México como un país con responsabilidad global, parte de la responsabilidad global es hacerse cargo de los efectos negativos que nuestra propia problemática interna de seguridad o incluso de migración puede estar teniendo sobre terceros países. Hay un gran resentimiento en América Central sobre la problemática de inseguridad que enfrentan los transmigrantes. Hemos abandonado la frontera sur, ya Luis nos hablará un poquito de eso, pero hay que tomar conciencia de que México hoy es un problema para algunos países de América Central. Entonces, esto es parte también del aspecto que tenemos que ver al analizar América Latina. Por el lado también de los riesgos, en América Latina hay un riesgo creciente de proteccionismo. Lo hemos estado viendo, digamos, quizá, por ejemplo, en el conflicto comercial entre México, Argentina y Brasil, nuestro éxito como productores y exportadores de autos se convirtió en parte del problema, y ya han respondido. Tenemos que encontrar formas y negociación con estos países para poder trascender esas posibles barreras proteccionistas. Al mismo tiempo, digamos, quedan aún presentes disputas territoriales pendientes, complejas y controversias en la región, y focos de inestabilidad. Quizá el más presente sea la crisis política en Venezuela,
Y yo les diría que dada la enorme herencia que tuvo o que ha tenido el chavismo en Venezuela, va a ser difícil que la problemática se resuelva en el corto plazo. Se va a requerir un esfuerzo de mediano y largo plazo para una reconciliación nacional, y ahí México hasta ahora ha estado relativamente ausente, pero no me preocupa eso porque creo que hay instancias que pueden tener un papel mucho más constructivo, como es el caso de la UNASUR. Ha sido una instancia, digamos, bastante exitosa. Recordemos, por ejemplo, en el caso de las crisis centroamericanas de México y el Grupo Contadora, bueno, no tienen que estar todos los países latinoamericanos, pero sí tener un papel, digamos, proactivo, aunque es cierto que la oposición venezolana encuentra en México un espacio importante para, digamos, hacer ver sus puntos de vista, y aquí quizá México podría, en todo caso, tomar en cuenta estas posiciones. Me parece a mí, pues, que América Latina representa para México un espacio enorme de oportunidades y también de riesgos, y que México debiera, digamos, ampliar, mejorar su interlocución y el nivel de su interlocución política en la región con todas las fuerzas políticas, porque en los últimos 12 años de alguna manera no nos quedamos, fuimos un poquito en contrapeso del sentido del cambio político en América Latina, y es importante, digamos, ampliar esa visión, mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a manejo de crisis, y desde el punto de vista del artículo definimos básicamente dos prioridades para México en la región. La primera es Centroamérica, en donde somos responsables de encontrar soluciones comunes a los problemas de migración y de seguridad, y la segunda prioridad para México debe ser Brasil. Brasil, que tiene un liderazgo relativamente ambiguo en la zona. Hay algunos especialistas que describen a Brasil como un país con los pies en América del Sur, pero con la cabeza en el mundo, y no acaba muy bien de decidir hacia dónde, y esto genera espacios para México que son sumamente importantes, sobre todo para los países medianos en la región, que ven también el despertar y el ascenso de Brasil con cierta reserva, y México puede ser un factor de contrapeso y de integración en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe González. Y solamente me piden un minuto porque se desconectó aquí un cable. Entonces, si pudieran apoyarme. Y parece que ese es el motivo. También la más cordial bienvenida a la senadora Luz María Beristain. Gracias por acompañarnos. Si no tienen inconveniente, vamos a hacer un pequeño ajuste en el programa, porque tiene sesión de su comisión el senador Teófilo Torres Corzo, que además agradezco su presencia y además que sea comentarista de este libro. Es nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Adelante, senador. Gracias, senadora presidenta, por su comprensión, por tener una reunión en un momento más de Asia-Pacífico, y gracias a ustedes por su consideración. En primer lugar, quiero saludar a la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, y agradecer la generosa invitación que me hiciera para comentar este magnífico libro. Quiero señalar, y lo hago con conocimiento, que la labor de Mariana Gómez del Campo en el Senado de la República como presidenta de una de las 8 comisiones de Relaciones Exteriores destaca por su aportación, por sus aportaciones, por su dinamismo,
pero principalmente por su gran capacidad y su gran calidad humana. Prueba de ello es el apoyo a la publicación y los comentarios a este magnífico libro, lo que desde luego la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico celebra y respalda ampliamente. Esta es una reunión extraordinaria porque agrupa a muy distinguidos mexicanos, unos autores, otros comentaristas, y a varios senadores de la República, como la distinguida senadora Laura Angélica Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, Blanca Alcalá, que se acaba de retirar, nuestra amiga la excelente senadora Luz María Beristain, secretaria de la Comisión de Turismo e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. A mi amigo y gran senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales. Bien, quiero señalar con toda claridad que agradecemos a la distinguida embajadora Olga Pellicer y a la doctora Guadalupe González, coordinadora de esta publicación, y decir que hay mucho que decir sobre ellas, pero hay poco tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que ambas son dos de las más reconocidas internacionalistas de América Latina. Ellas, a través de su experiencia y percepción del mundo, han contribuido a generar contenidos académicos al servicio de la sociedad, primeramente mexicana, para comprender de mejor manera el mundo, pero también, y lo digo con claridad, para los que tomamos decisiones, como nosotros los legisladores, contemos con mayores elementos analíticos que nos permitan actuar con información especializada y desarrollar nuestra encomienda en forma precisa y responsable, que es lo que espera el pueblo de México. Desde el Senado de la República quiero hacer el más amplio reconocimiento a su labor y a la tarea de coordinación que dio como resultado esta gran publicación que desde ahora me atrevo a afirmar será un texto de cabecera en el acervo de cualquier internacionalista de profesión o internacionalista de vocación, como muchos existimos. Estimado doctor José Luis León Manríquez, estimado ingeniero Juan Eibenschutz, estimado licenciado Luis Herrera Lazo Mijares, sean desde luego bienvenidos al Senado de la República. Entrando en el tema de análisis de este extraordinario libro, permítaseme señalar que la lectura de los 22 ensayos que comprende el libro se desprenden grandes reflexiones. Me permitiré hacer énfasis en aquellos textos que se centraron en temas asiáticos, por ser el tema que me corresponde. Sin duda me atrevo a señalar que todos ellos serán motivo de una amplia conversación y análisis entre los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico. Y de este análisis no solo nos llevará a identificar los obstáculos y retos que tenemos enfrente, sino podremos abundar en la solución de los mismos con el ánimo de responder cabalmente al interés de la nación. En este sentido, coincido con la doctora Luz María Mora cuando, en su ensayo Opciones de Política Comercial para México en Asia, señala que México requiere desarrollar una estrategia que lo posicione como un actor global con el fin de diversificar su relación comercial basado en un solo mercado. Asia es actualmente la región más dinámica en materia comercial y económica del mundo. Así lo demuestran las tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto de muchos de estos países. En esta tesis podemos encontrar la justificación por la que el gobierno federal incluyera como estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo posicionar a México como un actor global, involucrando de manera importante a la región Asia-Pacífico para el desarrollo económico, político y comercial del país. Como lo señala la doctora Mora, se hace necesario acercarse con mayor empeño a esta región, por la razón que para el 2030 se estima que el PIB de Asia
podría ser superior al 40% del PIB global, con una población de miles de millones de consumidores potenciales. No hay que dejar de mencionar que Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur y otros más son un grupo de países que se destacan en este ensayo en razón del potencial que representan para la economía de nuestro país. Esta tesis es y será una postura de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico que defenderemos, además de convertirse en una de las líneas de vinculación que estamos imprimiendo a los intercambios parlamentarios que sostenemos con nuestros homólogos en dichos países. Lo que en forma intensa, y debo señalarlo con claridad, todos los senadores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores hemos venido haciendo con mucho interés en esta legislatura. Coincido con el señalamiento en que Corea del Sur representa un socio estratégico que puede propiciar un mayor acercamiento con México, resultando en mayor inversión coreana en un país, reflejándose en sectores de alta tecnología como autopartes, electrodomésticos y el sector automotriz. La comisión legislativa que tengo el honor de presidir se ha dedicado a analizar y a aprobar tratados internacionales en materia tributaria, en materia fiscal, de comunicaciones y transportes, entre otras muchas más, justamente para dotar al Estado mexicano de los elementos jurídicos necesarios que se traduzcan en una realidad, y estos se traduzcan en los anhelos señalados por la autora. Y seguramente son los anhelos también de muchos mexicanos. En relación a lo señalado con nuestro gran amigo el doctor José Luis León Manríquez en el ensayo titulado ¿Qué hacer con China?, me parece que es de lo más valioso la actitud crítica con la que aborda una muy compleja relación que en términos comerciales absolutos tenemos con ellos. Esta relación es tan importante porque es para México la segunda economía del mundo. Si bien es cierto que en los últimos años se trató de darle un mayor impulso a nuestra relación con China, a mi juicio los esfuerzos se realizaron con mucha imaginación, pero con muy poca voluntad e inteligencia, y lo digo con claridad, para concretar este objetivo. China es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos, y nuestro país también es el segundo socio de China en Latinoamérica. Sin embargo, la balanza comercial mexicana sigue presentando un enorme déficit, y la pregunta es obvia: ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? El doctor León propone analizar los cambios por los que atraviesa China, cambios económicos y políticos, para que con ello México indague otras áreas en las que pueda tomar provecho y potenciar su relación comercial, como bien sería en el sector energético, minero y alimentario. La Comisión Asia-Pacífico, además de estos tres sectores que destaca el doctor León, llevó a la mesa de negociaciones con los legisladores chinos la exigencia de que se quitaran los obstáculos no arancelarios para la exportación china de la carne de cerdo mexicana y el tequila, como una medida inicial para disminuir el desbalance tan profundo de la balanza comercial, situación que a la fecha ha sido resuelta. Quiero señalar en este momento que los senadores de la Comisión Asia-Pacífico estamos acordando con nuestros homólogos chinos la celebración de la tercera reunión bianual del Foro de Diálogo Parlamentario China-México, y una de las estrategias que plantearemos los senadores mexicanos para equilibrar la balanza comercial es aumentar el flujo de turistas chinos a México. Para ello estamos trabajando en que se abra un vuelo directo de China a México por parte de una aerolínea de ese país. Estamos trabajando en ello. Este es un acuerdo en que su momento se asumió y que México ya cumplió, pero la contraparte china aún no responde en la reciprocidad que merita el caso. Quiero señalar que en cuanto al ensayo del señor licenciado Alejandro González Morgado, titulado El camino incierto del TPP, esto hay mucho que decir. El Acuerdo de Asociación Transpacífico es uno de los tratados comerciales más importantes en la actualidad. Yo tengo el honor
de ser el coordinador de los senadores para el TPP. Y estamos trabajando fuertemente en ello. Este tema nos ha permitido que la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y Caribe y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, además de la de Comercio, nos hemos reunido para compartir opiniones en torno a este tratado. Según nos cuenta el autor, este se está desarrollando en 18 áreas como barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, servicios, telecomunicaciones, propiedad intelectual, medio ambiente y muchos más. Asimismo, destaca que quizá este sea el acuerdo comercial, y yo coincido en ello, más importante que México haya negociado desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Coincido también con el autor en que el TPP debe servirle a México para mejorar su posición en las cadenas globales de producción, fomentando la inclusión de las pequeñas y medianas empresas para que se aumente en forma significativa el valor agregado nacional a las exportaciones. Por todo ello, me permitiré decir que en el momento en que el Ejecutivo Federal firme este instrumento internacional, será puesto a consideración del Senado de la República para su aprobación, mismo que discutiremos, analizaremos en el seno de las comisiones y en donde se abrirá un espacio para la reflexión con el sector académico, con la sociedad civil, para conocer su opinión al respecto, ya que es un tema que puede ser analizado desde varias aristas y es un asunto complejo e importante para nuestro país. Para nosotros sería de vital importancia realizar un foro, y esta es una propuesta, donde contemos con la participación de Alejandro Morgado, de ustedes y otros académicos que se sumen a la iniciativa, y desde luego contar con la extraordinaria e invaluable presencia de la embajadora Pellicer y de la doctora González, que estoy seguro que con su vasta experiencia diplomática y académica podrán aportar valiosos puntos de vista a esta discusión en el foro que debemos abrir para analizar este tema. Y esta es una formal invitación y una formal propuesta que dejo en la mesa. Para no abusar del tiempo y su paciencia, y con el fin de dejarlos analizar los otros temas que aborda este extraordinario libro, me permito agradecer nuevamente la amable invitación de la distinguida senadora presidenta Mariana Gómez del Campo, y reitero mi admiración y respeto a la embajadora Pellicer, a la doctora Guadalupe González, así como a los autores de esta estupenda publicación, que insisto, será obligado leerla y analizarla a detalle, y nos servirá mucho a los senadores y mucho a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador, por todas sus aportaciones, y seguramente pues con esta invitación nuestros invitados dirán que sí, será un gusto seguirle apoyando en su comisión. Gracias por sus palabras. Y ahora toca el turno del maestro Luis Herrera Lazo, autor del libro. Adelante, maestro. Muchas gracias, senadora. 5 minutos, 7 minutos, ¿cuánto tiempo me da, senadora? 7 minutos. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero, gracias al Senado, es un placer estar en este recinto de la República. Senadoras, senadores, amigos presentes en la reunión. Efectivamente, como ya se mencionó la embajadora Pellicer, este es el tercer libro de la reflexión que se hace en Grupo Copán, que tiene toda una sección que se llama Copán 2050, que es como, pretendemos que sea un think tank mexicano, en este caso de política exterior. Les comento y les comparto que todos los que participamos en este esfuerzo lo hacemos por interés, lo hacemos por tratar de contribuir con algo a la política exterior de nuestro país. No tenemos financiamientos para esto, pero sí tenemos una publicación electrónica que se llama Analítica Internacional, que esperamos... Perdón, ¿se escucha? Bueno, entonces voy a decir lo más importante. Tenemos una publicación electrónica que se llama Analítica Internacional.
que esperamos tener pronto al Senado como suscriptores de esta publicación, que es de los pocos ingresos que tenemos para este esfuerzo. Bueno, voy a rápidamente destacar algunos puntos del trabajo que presento yo en este libro, que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad de las fronteras en México. Yo tuve una larga trayectoria en el gobierno federal mexicano, casi 30 años, ya concluí mi ciclo, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo cual me dio oportunidad en Relaciones Exteriores como cónsul general en San Diego, de estar 5 años en la frontera norte de México. Como director general de América Latina tuve la responsabilidad de la frontera sur de México. Como funcionario del CISEN tuve la responsabilidad de estrategias internacionales de cooperación en seguridad para México, de manera que ya he tenido oportunidad de entretenerme en el tema. Y algunas de las reflexiones de esa trayectoria pues están en este artículo, y quiero mencionar nomás algunos puntos rápidos que rápido quiero mencionar algunos puntos que me parecen importantes. Primero, esta pregunta que planteaba la profesora González, lo internacional, en el caso de las fronteras, ¿estamos hablando de un tema de política nacional o de un tema de política internacional? Y la respuesta me lleva a lo que es la dinámica en las fronteras. La mayor parte de los problemas, o lo que identificamos como problemas en la frontera, son situaciones que no se generan en la frontera. O sea, el tema de las drogas se genera en el consumo de drogas, en la producción de drogas, y en México como un país de tránsito de drogas. Es un fenómeno internacional, sí, porque tiene la atracción afuera, pero es un fenómeno nacional, porque aquí se producen drogas y, desafortunadamente, la droga se ha convertido en un negocio, en un jugoso negocio ilícito para muchos sectores de los mexicanos. Desafortunadamente, no solo del crimen organizado, sino también de las fuerzas públicas. El tema de la migración, en la frontera se ven los problemas, pero en realidad es un tema que tiene que ver con una racionalidad económica. Aquí, en Estados Unidos, en Centroamérica, y que por lo tanto se manifiesta en la frontera, pero no se origina en la frontera. El tráfico de armas es lo mismo. Tenemos un problema en esta dinámica de la incompatibilidad de políticas. Curiosamente, si analizamos, y aquí trato de hacerlo en el artículo, las políticas de Estados Unidos y de México y de los países centroamericanos frente al tema de las drogas, frente al tema de la migración, frente al tema de las armas, son políticas distintas. O sea, para empezar ahí no hay una compatibilidad de políticas que facilite la cooperación. Ahora, voy a ir a lo que encuentro yo de las fallas de la parte de México. La primera es la definición de la política fronteriza de seguridad. O sea, tenemos o no una política de seguridad de fronteras. Y yo creo que ahí lo primero que nos falta, y la ausencia que tenemos, es cuál es la visión de México de las fronteras que quiere. Y yo creo que eso no está claro. No hay una visión clara de cuál es la frontera que quiere México, porque eso es lo que va a definir la política. En segundo término, hay que distinguir esta agenda de riesgos. ¿Cuál es realmente nuestra agenda de riesgos en las fronteras norte y sur de México, y en nuestras fronteras marítimas, y en nuestras fronteras aéreas, y en nuestras fronteras cibernéticas? O sea, ¿cuál es la agenda de riesgo? ¿Cuál es realmente, a dónde nos debemos enfocar? O sea, ¿cuáles deben ser nuestros temas de preocupación? ¿Los trabajadores centroamericanos, o los traficantes y quienes van a la trata de personas, o los traficantes de drogas? Que yo creo que tiene que ver con nuestra agenda de riesgos. Esto me lleva a un tercer tema, que es la información. Desafortunadamente, hasta la fecha, existe un gran vacío en términos de información sistematizada sobre lo que sucede en nuestras fronteras. Y esto tiene que ver con la falta de recopilación y análisis de información por parte de las dependencias mexicanas. O sea, no tenemos un sistema de información sobre fronteras que nos permita saber qué está pasando. Entonces, al momento de que se quiere formular una política, bueno, pues de repente traen a algunos que saben un pedacito, o nos invitan a otros que tenemos otro pedacito, pero no hay información sistematizada sobre esto. No hay un banco de información sobre cuántos cruzan nuestras fronteras, quiénes son, cómo lo hacen, qué está sucediendo en las fronteras. Esto importantísimo, porque mientras no tengamos información sistematizada, no podemos tener un diagnóstico acertado, y una política, una estrategia que no se basa en una buena información, es una estrategia que de origen va a tener problemas. El segundo problema que yo veo en la parte de la estrategia son dos cosas. Primero, el tema de la coordinación interinstitucional. O
O sea, no contamos a la fecha con una autoridad de frontera. Nadie es responsable, al final de cuentas, directamente de lo que sucede en la frontera. Tenemos cada una de las dependencias, tiene una partecita en la frontera. Los de aduanas, las garitas, los de defensa y marinos, evitar el paso de armas y de drogas, los de migración, evitar que pasen los inmigrantes indocumentados, aunque no tienen policía, lo cual también es muy curioso, porque pues es una responsabilidad sin uñas para hacerlo, etcétera. Entonces ahí sí dejo una gran pregunta que yo siempre he tenido. ¿Requerimos una autoridad fronteriza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y tengo muchos argumentos para sostener esta posición, no solo como algo conveniente, sino como algo que ha sido uno de los principales obstáculos por lo cual no tenemos una política de fronteras de seguridad que sea sistemática y que tenga continuidad. Parte de la información muy importante es saber dónde están los otros, saber dónde están nuestros vecinos, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan, ¿sí? O sea, hacia Estados Unidos, pues más o menos logramos tener información. Hacia Estados Unidos es difícil. No somos una prioridad para Estados Unidos. No somos una prioridad, y esto es importante decirlo. Nosotros tenemos que pensar, los mexicanos, la política de Estados Unidos hacia México, porque ellos no tienen tiempo para eso, y no somos su prioridad. Entonces, si queremos realmente una política de seguridad, una política migratoria, todo esto que sea mejor, nosotros tenemos que pensarla y presentarles a ellos algo que resulte aceptable para ellos, porque ellos no lo van a hacer. O sea, México es uno de los tantos países con los que Estados Unidos tiene una política. Y yo creo que ahí los mexicanos hemos sido muy negligentes en hacer nuestra tarea para que las cosas cambien. Otro de los puntos es el andamiaje institucional, que me preocupa muchísimo porque nosotros podemos tener políticas que sean pertinentes, que tengan toda la voluntad, todo el apoyo, en este caso de un órgano de gobierno tan importante como el Senado de la República, y sin embargo, si no hay la capacidad de respuesta, por más que se escriban programas y políticas que sean fantásticos, si no tenemos capacidad de respuesta institucional, no van a funcionar las cosas. Y tenemos un problema serio de debilidad. Uno por estructura y organización, que ya lo decía, y el otro porque se ha deteriorado. Porque no ha habido un programa sistemático de fortalecimiento de las instituciones dedicadas a estos temas. Y la otra parte, que es fantástica, o sea, en este país se siguen inventando programas sin asignaciones presupuestales. Entonces, bueno, pues también así como se van a hacer las cosas, debe ser fantástico, porque entonces todo es voluntad política, y todo acaba en una gran simulación, ¿sí? Aquí hago una descripción con mucho detalle, o bueno, con bastante detalle, de cómo se toman estas decisiones, de cómo se formulan las estrategias y de por qué las estrategias no funcionan. Entonces, yo quisiera dejarlo hasta ahí como algunas reflexiones. A mí me parece muy importante la posición del Senado de la República en el sentido de, pues sí, dejarse un rato de la obligación formal para exponerse al pensamiento, para exponerse a la reflexión, para tratar de avanzar y para tratar de juntar lo que también otros mexicanos tenemos o hemos tratado de aportar o podemos aportar para avanzar en este gran tema de la política exterior de nuestro país, crítico en el caso de nuestras fronteras. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias al maestro Luis Herrera Lazo. Pues la mayoría de estos temas son temas que he trabajado desde que comencé en el Senado de la República, de la mano con el senador Zoé Robledo, un extraordinario amigo y excelente legislador, y a quien le cedo el uso de la palabra y agradezco mucho el que pueda hacernos sus comentarios. Adelante, senador. Muchísimas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Que bueno, que la dinámica puede ser así a la limón, porque además así los autores tienen posibilidad de réplica ante los comentarios que aquí se viertan. Embajadora Pellicer, bienvenida siempre aquí al Senado de la República. A la doctora Guadalupe González, lo mismo, a los autores Luis Herrera Lazos, al maestro y al ingeniero Juan Eibenschutz, perdón, y por supuesto al maestro José Luis León Manríquez y a mis compañeros y compañeras senadoras. Decía la embajadora Pellicer, bueno, ¿qué tienen en común estos 22 ensayos? Y por supuesto su introducción también. Y creo que el libro, al final de cuentas, es un encuentro académico de preocupaciones, así lo vería yo. Es una muy bien documentada advertencia sobre un plano esencial de la vida del país
que honestamente se ha descuidado en las últimas décadas y que es justamente la política exterior mexicana. Estas preocupaciones nos indican claramente que debemos de procurar o debemos de llegar a una nueva inquietud, el deterioro de una vertiente del Estado mexicano que hasta hace 4 décadas fue un timbre de orgullo nacional. Vemos con preocupación que ha quedado atrás pues el tiempo de nuestro protagonismo en materia de desarme nuclear. Atrás quedó la famosa doctrina Estrada y nuestra independencia en política exterior de los años 50, 70 y 60. También son materia de recuerdo los grandes hitos, como la Carta de Derechos de las Naciones y el formidable rescate del mar patrimonial que por razones siempre muy misteriosas no se ha explorado en la medida que se requiere. Atrás quedó también el esfuerzo por evitar más agresiones a algunos países dentro de la Organización de Estados Americanos y por supuesto también atrás quedaron, como lo refería ya la doctora González, las acciones para la paz en la isla Contadora. Atrás quedaron en suma los grandes días de la política exterior de los mexicanos. Estos 22 ensayos de diferentes autores, todos ellos reconocidos especialistas, me parece que reflejan necesariamente una enorme pluralidad. Afortunadamente el libro no es una apreciación ni partidista ni parcial, de la realidad nacional, sino una visión que se genera desde el trasfondo científico. Es un libro sin duda objetivo, aunque no imparcial, porque sus excelentes diagnósticos se comprometen en todo momento con una propuesta de cambios y de propuestas, a beneficio del país. Me parece que el entorno internacional, y eso queda, por supuesto, manifestado en el libro, la globalización, etcétera, pues nos presenta un entorno más complejo, en donde yo coincido con la doctora González, pues debemos de superar este ombliguismo nacional. Creo que a partir del colapso de la bipolaridad han aparecido nuevos puntos de fisura en el planeta y han emergido particularidades que eran impensables hasta hace apenas medio siglo. En el terreno de la economía es obvio, se han formado nuevas regiones, nuevas incluso subregiones, surgen nuevos puntos con mayores dinámicas en Asia y nuevos protagonistas en territorios tan lejanos como Australia, India y África, y estos nuevos protagonistas adquieren cada día un mayor peso en las interrelaciones regionales. A mí me parece que casi todos los ensayos del libro van, y eso es algo muy afortunado, van más allá del diagnóstico. Existe una percepción muy bien documentada de la realidad en torno a la política exterior del país, pero también se enuncian las posibles soluciones. Se dan números muy convincentes, pero también respuestas realistas que inevitablemente deberán de ser atendidas por las instituciones responsables de la política exterior mexicana, empezando por el Senado de la República. Se enuncian también las limitaciones institucionales tanto para las acciones como para la percepción del mundo que nos rodea y la imagen de nuestro país. Aquí en el diagnóstico que se presenta en el libro se enuncia una carencia que llama la atención. Como ya lo decía la embajadora Pellicer, en México pareciera, y por lo menos así quedó expresado en el Pacto por México, que el tema de la política exterior pues no era un asunto relevante para esta agenda de transformaciones para el país, y además un elemento más, que en México no haya un gabinete real relacionado con los asuntos internacionales. En términos prácticos, estos asuntos se dejan casi en su totalidad pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es otro síntoma que está muy bien apuntado. Para los autores de este libro y de los ensayos que lo componen, las carencias de una política exterior son verdaderas fallas de Estado, es decir, no se pueden atribuir a determinados gobiernos, sino a una visión equivocada que ha acumulado ingredientes negativos a partir de muchos años. Este agregamiento pasivo coincide desafortunadamente con un aceleramiento en los procesos, permítanme la expresión, de mundialización de las sociedades. Por eso mismo, las soluciones deben encontrarse en un seguimiento de Estado
aunque con base justamente en diagnósticos como los de esta publicación del ITAM y del editorial Siglo XXI, que yo lo único que lamento es que no esté participando el Senado de la República en esta publicación. Ya lo mencionará la senadora Laura Rojas, y ojalá que en las próximas, desde la Comisión de Asuntos Editoriales, remediemos esa falla también institucional con una participación más activa de nosotros. Y bueno, siendo además egresado del ITAM, pues también tengo una obligación académica con esta causa de seguir analizando la política exterior. Quisiera dejar nada más hasta ahí estas consideraciones generales de una lectura de conjunto, pero sí quisiera hacer dos señalamientos particulares como senador por Chiapas que llaman mi atención y dos puntos especialmente preocupantes. Uno ya se ha mencionado aquí por Luis Herrera, el de las relaciones con América Central, nuestra relación de frontera, y otro el del escenario internacional en materia energética. En lo que se refiere a América Central, en el ensayo de Sergio Silva Castañeda se refleja algo que, justo como ya decía la senadora Mariana de Gómez del Campo, hemos vivido y hemos visto muy de cerca, el abandono real de la región por parte de nuestro país. Bueno, el hecho que comentaba Luis respecto a la inexistencia de una autoridad específica para la política de fronteras y esta desagregación de responsabilidades entre Hacienda, aduanas, migración, la Secretaría de Gobernación, los temas de seguridad y la Cancillería, pues lo reflejan de manera muy clara. Incluso el Plan Puebla-Panamá, que generó expectativas interesantes, pues terminó siendo una simple referencia. Por lo demás, lo que es inquietante en sí es que se ha fortalecido la idea en el sentido de que en nuestro país las relaciones con América Central no se toman en serio y que por eso mismo México no es un país confiable para esta región. Yo coincido plenamente en el diagnóstico de la doctora González cuando dice que los dos grandes temas de la política exterior mexicana hacia el futuro próximo deben de ser Brasil y Centroamérica, y lo entiendo un poco más por nuestra vecindad desde Chiapas. Lo más grave de todo es que el tema central en la agenda con América Central es el asunto de los migrantes, por supuesto, cuya situación en México no tiene un estatuto jurídico claro. En realidad, pocos tenemos claridad sobre qué son los migrantes centroamericanos. Si no se sabe si son delincuentes como algunas autoridades los quieren ver, si son indocumentados, si son huéspedes de México o simplemente son seres humanos en desgracia intentando ejercer su derecho humano de migrar. Esta indefinición en términos reales nos conduce a una política migratoria que honestamente no nos enorgullece ni mucho menos. Con frecuencia lo que trasciende en nuestra política exterior, entre comillas, con América Central, pues siempre son los componentes de nota roja. Hoy seguramente se comentó en la reunión de la mañana, migrantes agredidos en diversos grados, en distintos puntos de nuestra geografía, también noticias penosas sobre una crisis política y moral de nuestras instituciones migratorias. A veces se tiene esta impresión de que las autoridades migratorias son solamente la vanguardia de las patrullas fronterizas norteamericanas, se han convertido y actúan a veces en algunos puntos de nuestra geografía y en particular en Chiapas como policías de Maricopa, no más ni no menos. O peor todavía, un componente importante de las redes de corrupción, lo cual pues sigue preocupando. Seguramente no podemos caer en la trampa de hacer generalizaciones, pero tampoco en la de cerrar los ojos ante lo que es visible para la opinión pública nacional y por supuesto para la opinión pública internacional. Por ese motivo creo que es importante volver los ojos a Centroamérica, como lo sugiere el autor de este ensayo. Creo que es necesario examinar la situación y pasar a las propuestas viables con mucho realismo y de verdad con mucho compromiso. Es vital, como lo propone Silva Castañeda, una revisión internacional del problema en la que esté presente también la representación de los Estados Unidos. Es importante pensar en los migrantes más allá de las vallas fronterizas o de persecuciones de migrantes. Yo soy de la idea que en las relaciones con América Central es importante considerar temas también como el del deterioro ambiental.
algo que muchas veces ha estado ajeno de nuestra política exterior. Creo que en la agenda se ha descuidado este asunto y se han perdido enormes oportunidades de convertir a todo el conjunto ambiental del sur mexicano, junto con el del área de Centroamérica, en un gran corredor internacional para los servicios ambientales. Es una causa de muchas organizaciones. Estamos más allá de nuestra frontera, estamos unidos por otros sistemas ambientales que preceden incluso a nuestra Unión Mesoamericana, y pues deberíamos de voltear a verlas como una política de integración regional. En el otro asunto que me preocupa, que es el de la política energética que se ha discutido, pues hay diversos resultados, y en México es un asunto interno, pero que muchas veces no toma en cuenta el entorno energético internacional. En este plano, las circunstancias, pues obviamente, y así se expresan en los ensayos que tocan a la parte final del libro, y en particular el del ingeniero Juan, cómo se han ido modificando de manera sustancial en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Se ha pasado, y ya se ha dicho muchas veces, del tiempo fácil a una etapa con mayores complejidades mundiales. Como se sabe, desde inicios del siglo XX, el escenario mundial se caracterizó por esta existencia abundante de hidrocarburos, y por eso mismo una época de combustibles fósiles baratos. Y en ese escenario los productores tenían de alguna manera un margen mucho más amplio para aumentar su producción, y los consumidores terminaban fijando los precios, pero otra vez a nadie le preocupaban los daños ambientales que se iban incrementando y ocasionaban daños que muchas veces eran poco percibidos. Estas circunstancias obviamente han ido cambiando, y en consecuencia me parece que también es necesario pensar y actuar en una política energética distinta relacionada al plano internacional. En ese orden, me parece que el libro hace aportaciones muy valiosas, repito, la de el ingeniero Juan Eisenschutz, espero decir bien su apellido y disculpe, es muy difícil, el ingeniero Juan, le vamos a decir aquí para efectos de Eisenschutz, y también de Rolando Almada Reyes. Creo que nos permiten entender este entorno diferente y este entorno que está lleno de desafíos. Hay nuevos protagonistas y distintos papeles para cada uno, y por supuesto que también han surgido nuevos consumidores, particularmente en China y en la India. Y aquí solo quisiera destacar un elemento, y creo que podría ser motivo de las próximas reflexiones editoriales que ojalá sí logremos hacer con el ITAM, con Siglo XXI y con el Senado, que es el papel de Estados Unidos, porque va a pasar de ser un importador neto, el más grande en el mundo hasta finales del siglo XX, y ahora en esta nueva etapa a la que ha entrado de consolidación de su autosuficiencia en los próximos años, va a terminar siendo un exportador decisivo. También será el principal proveedor de equipos e insumos para la generación de energías alternativas y energías renovables, y en este nuevo papel sería muy interesante conocer la opinión de los externos sobre cómo Estados Unidos podría tener un reflejo en su política exterior, puesto que sin depender totalmente de los energéticos foráneos, su política exterior pues quizá vaya a ser menos intensa, o por lo menos menos intensa en algunas partes del planeta. Varios puntos geográficos quizá van a perder interés para la potencia norteamericana. Bueno, eso ¿qué con México? ¿No? Creo que sería un tema relevante e interesante para el análisis, y por eso, bueno, lo dejo nada más apuntado. Finalmente, decir que este libro, coordinado por la embajadora Pellicer, por la doctora González, me parece que es un punto de partida extraordinario para nuevas reflexiones. Es un material que, ya se ha dicho aquí, documenta nuevas preguntas y obliga a nuevas respuestas por parte de los actores esenciales en el escenario internacional, en este mundo interrelacionado, en donde se requiere revisar de manera permanente nuestro entorno exterior, porque cada día estamos más implicados en lo que ahí sucede. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a este evento académico, y hago una invitación a todos a leerlo y a reflexionarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Zoé
Robledo por sus comentarios. Y bueno, le doy también la más cordial bienvenida a la senadora María del Rocío Pineda Gochi, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Y ahora cedo el uso de la palabra al ingeniero Juan Ebenschutz, autor del libro también. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis colegas, a la senadora del Campo y a las coordinadoras de este trabajo por haberme invitado a participar en él, señores senadores, senadoras. En el caso específico del capítulo en que me tocó participar, se dio un cambio desde que se hizo el artículo hasta ahora, que tiene que ver con algo que nos pareció una recomendación fundamental, y era tratar de liberar a México de la camisa de fuerza que representaba los artículos que daban exclusividad al Estado para el negocio energético en general. La parte de política exterior relacionada con los energéticos cambió de ser algo quizá menos importante a algo fundamental con estos cambios en la Constitución. Es decir, la apertura que México ha hecho, al margen de que en lo que están trabajando señores senadores y senadores de la legislación de detalle, puede orientar las cosas, creo que la situación ha cambiado fundamentalmente, porque ya no es una cuestión centralizada donde solo Pemex y la CFE podían estar en el negocio de producción de energía. Algunas de las consideraciones que hemos hecho ahí siguen siendo válidas, y creo que es importante pues no perderlas de vista. Desde luego, dada la historia de una situación digamos completamente monopólica, que permitía operar con una ineficiencia que ya está saltando a la vista, tanto para el sector petrolero como para el sector eléctrico, y lo permitía esencialmente por falta de competencia, y no se puede decir que no hubiera interés de mantenerse al tanto de las cuestiones internacionales, sobre todo en cuanto a avances tecnológicos. Sin embargo, la presión para hacer las cosas mejor, pues realmente no se daba. La participación de México en digamos, el panorama energético internacional consistía esencialmente en exportar, básicamente en los Estados Unidos, petróleo e importar hidrocarburos refinados, básicamente en los Estados Unidos. Con este cambio, que a mí me parece que va a tardar algún tiempo en materializarse, pero sí el reto, la necesidad de preocuparse por los aspectos internacionales cambia fundamentalmente. Es decir, efectivamente, el mundo está en una transición energética, actor importante son los Estados Unidos, que a mí me parece que se exagera un poco el papel que los Estados Unidos van a tener como exportadores de energía, pero lo que es indudable es que la presión ejercida en el ámbito internacional, como dijo el señor senador, ha cambiado mucho. Es decir, la presión por controlar las fuentes de suministro de los Estados Unidos disminuye mucho debido a la posibilidad de producir sus propios hidrocarburos, independientemente de los problemas que tiene, de una manera, digamos, más segura para ellos. La otra cuestión que es importante en el contexto internacional es la cuestión ambiental. La cuestión ambiental es fundamental porque
Si bien los energéticos tienen componentes geopolíticas basadas esencialmente en dónde está la demanda y dónde está la oferta, el efecto sobre el ambiente de las emisiones, sobre todo de gases, sí afecta al globo completo. Es decir, ahí la parte geopolítica pinta poco, excepto de dónde se produce, porque la atmósfera funciona razonablemente bien para distribuir todas las porquerías que le mandamos. Y en este sentido, quizá es el único tema en el que México ha sido sensible a las presiones internacionales, o más que a las presiones, a las consideraciones internacionales, ya que la política energética de México se ha reorientado, como la mayor parte de las políticas energéticas del mundo, por consideraciones ambientales. De ahí salen las leyes específicas que obligan al sector energético a tratar de incorporar fuentes limpias en la producción, sobre todo de electricidad, es el energético secundario que más se presta a ese tipo de solución. La parte un poco complicada en relación con las fuentes limpias es que tanto el mundo como México tienen una concepción un poco, yo diría, inocente respecto a lo que se puede hacer con las fuentes limpias, simplemente debido a sus características. Lo que más se ha desarrollado, tanto físicamente en términos más relativos que absolutos, son lo que yo he llamado las fuentes nobles, que son la energía eólica, la energía solar en distintas modalidades, y la energía geotérmica, que no en todos casos le puede considerarse como limpia. Y el problema que hay con estas fuentes es que son intermitentes y que tienen una densidad energética extraordinariamente baja. Entonces, el pretender que con estas fuentes nobles va a ser posible sustituir a los combustibles fósiles, pues simplemente es imposible. Es decir, yo he recomendado varias veces a las gentes que hablan de en esos términos que vuelvan a dar una leída al Principito de Saint-Exupéry. Tiene un capítulo donde el Principito le ordena al sol todos los días que salga por el oriente. Nunca se le ocurre ordenarle al sol que salga por el poniente, por el sur o por el norte, porque no va a salir. Entonces, cuando se toman decisiones, como está ocurriendo en Alemania, de sustituir los combustibles fósiles con generación eólica y fotovoltaica, simplemente no es posible. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande de los responsables de la política propiamente energética, y simplemente quiero terminar diciendo que a mí me parece que es una grave irresponsabilidad ignorar a la energía nuclear como solución real sobre todos los problemas ambientales. Y el problema que tiene la energía nuclear, pues es que es la única fuente energética que nació maldita. Eso no se ha dado en ningún otro tipo de recurso energético. Nada más termino con una anécdota que se le atribuye al doctor Nabor Carrillo, que decía que si la primera aplicación de la silla de la electricidad hubiera sido la silla eléctrica, probablemente no habría cableado dentro de las casas y los edificios. Claro, pero es una figura que ilustra bien la actitud que se tiene contra la energía nuclear. Todos ustedes oyeron hablar del accidente de Fukushima. Efectivamente, una planta nuclear grande en Fukushima sufrió los efectos del terremoto y el tsunami que ocurrieron hace poco en Japón, y como resultado se destruyeron completamente, o para fines prácticos, completamente 3 de las unidades. Lo curioso del asunto es que la imagen que se le ha dado al mundo, y la gente que no se preocupa por ver los detalles, está convencida de que los entre 26,000 y 30,000 muertos que ocurrieron en Japón se debieron al accidente nuclear,
y el accidente nuclear no ha matado a una sola persona, y entre la población que tuvo que ser evacuada, que claro que es un problema serio, no ha habido hasta ahora ninguno que haya sufrido efectos de síndrome de radiación. Agradezco nuevamente la oportunidad, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero, y ahora cedo el uso de la palabra a la senadora Laura Rojas. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Pues bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a la senadora Mariana Gómez del Campo para participar en este evento de presentación de este libro que es verdaderamente relevante, y reconocer también a Mariana pues su destacado papel como presidenta de la Comisión para América Latina y el Caribe. Yo la verdad es que no quisiera ahondar en lo que ya se ha comentado aquí, que además ha sido muy bien comentado por otros compañeros. Yo simplemente quisiera centrar mi reflexión en un punto en común que he identificado en al menos 3 de los autores del libro, y que tiene que ver con la falta de definiciones de México en algunos de los puntos. La embajadora Pellicer dijo, en primer lugar, pues que parece que nuestro país, parece que el país, más bien dicho, que el país parece carecer de un proyecto de política exterior. La doctora Guadalupe comentó, necesitamos construir una visión global propia, y el maestro Luis Herrera comentó también sobre una falta de definición de la frontera que quiere México. En la última glosa del informe, cuando compareció el secretario Meade aquí en el Senado, fue precisamente una de las cosas que señalamos. Sí creemos que nuestro país carece de falta de definiciones importantes, y esto contrasta claramente con el eslogan del gobierno o con la intención que en efecto compartimos y celebramos, ser un actor con mayor responsabilidad global. Sin embargo, lo consideramos imposible sin falta de definiciones claras y consecuentes. Ser un actor con mayor responsabilidad global implica, entre otros, pues sí, tomar definiciones, entre otros, como ya se ha comentado, desde mi punto de vista, en 3 ámbitos clave. El primero, pues, el consolidar la democracia y la protección de los derechos humanos en el mundo. Creo que México sí tiene que pasar a una posición mucho más contundente y clara en ese sentido. Durante muchos años, bajo el principio de no intervención, hemos sido, me parece, incluso cómplices omisos o espectadores silenciosos ante violaciones sistemáticas en la región y en otros países del mundo. Pero aquí tenemos de cerca pues 2 países como Cuba y recientemente como Venezuela, en donde México, pues bajo este principio muchas veces pues se queda callado, y esto desde mi punto de vista no puede seguir siendo así. El otro ámbito en el que tenemos que tener definiciones mucho más claras es en el ámbito de la cooperación. Ya tenemos una agencia de cooperación, cosa que pues antes no teníamos, y eso claramente va en ese sentido. Ahora lo que hace falta pues es definir con quién queremos cooperar, para qué, en qué materias, en fin. Y esto también está ligado con el tercer ámbito, que es el tema de la paz y seguridad en el mundo. México no puede asumirse como un actor con mayor responsabilidad global si no participa en las operaciones para el mantenimiento de la paz, o por lo menos en las misiones políticas especiales, que es una figura relativamente nueva en Naciones Unidas. Esto ayudaría sin duda a consolidar un liderazgo de México en la región y en el mundo, y que pues ayudaría no solamente al desarrollo de nuestro país, sino incluso al desarrollo de la región. Ya lo decía también la doctora Guadalupe, pues tenemos en el sur a un Brasil que en efecto sí creo que tiene la mente mucho más en el mundo. Ellos han dicho abiertamente que quieren ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros hemos hecho propuestas, pero y su agenda de cooperación está claramente vinculada con ese objetivo. Yo no digo que tengamos que copiar a Brasil, yo lo único que digo es que en efecto comparto
con la embajadora Pellicer que tenemos que construir una visión propia del mundo y de lo que queremos ser en el mundo para en función de eso orientar nuestros objetivos, nuestras estrategias y demás. Quiero concluir con la importancia, por supuesto, que tienen los organismos multilaterales para la definición, o bueno, más bien dicho, para la actuación de México y la consecución de estas estrategias, porque muchos de estos temas que se han tratado aquí se definen en los organismos multilaterales, tanto en los tradicionales, que hay una discusión, que lo comentábamos la doctora Pellicer y yo antes de empezar el evento, pues sobre si funcionan o no funcionan, y hay que también afrontar pues la nueva realidad de del multilateralismo no tradicional o los clubes de gobernanza como se les conoce, que son mecanismos alternativos a los organismos tradicionales, y el papel que México debe tomar ahí. Por lo cual celebro mucho que tengan ya en mente un proyecto, un segundo libro, un proyecto editorial sobre política multilateral de México, lo cual ha sido una muy feliz coincidencia, pues porque en la Comisión de Organismos Internacionales tenemos ya para este año un proyecto muy similar, y pues aquí hago la propuesta formal. Ya lo comentábamos con el senador Zoé, que somos los dos miembros de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, que con mucho gusto hacemos la propuesta formal de poder conjuntar esfuerzos para poder editar con ustedes y con patrocinio del Senado de la República el libro sobre política multilateral de México. Ahora sí, ya concluyendo, yo creo que la mayor aportación de este libro, bueno, entre muchas otras, pero una de las más importantes, es ayudar a que la política exterior de México se comprenda mejor en nuestro país. En efecto, no solo no es prioridad para el gobierno, sino lamentablemente, y lo tengo que decir, no es prioridad para la agenda legislativa del Senado, del Congreso de la Unión. Mariana, Teófilo, todos los que somos presidentes de comisiones de Relaciones Exteriores, batallamos muchísimo para que se le dé la importancia a los temas entre la vorágine, y se puede entender, pero sí entre la vorágine de las reformas estructurales, de las cosas coyunturales e inmediatas que tenemos que resolver en el Congreso. Entonces, libros como este y foros como este ayudan a comprender la importancia que tiene la política exterior de México, no solamente en los foros de embajadores, cónsules, en fin, sino aquí en México, que tiene consecuencias para la vida concreta y diaria de las personas, todos los temas que se tratan en el libro, y me parece que esa es entonces la principal aportación del libro, pero sí quisiera concluir haciendo un compromiso, porque entre más hablemos de este tipo de temas, más ayudará a que se entienda la política exterior, pero también a que tenga un respaldo social. En materia de cooperación, la gente muy difícilmente apoya que apoyemos a otros países, ¿no? En el tema de Siria, por ejemplo, o cuando se hace una colecta o se pretende hacer una colecta para algún programa de UNICEF, refugiados y desplazados sirios en específico, la gente en Twitter y en Facebook te dice no. O sea, no hay que apoyar a otros países, tenemos niños de la calle aquí en la Glorieta de Insurgentes, y no hay el respaldo ciudadano, el respaldo social a este tipo de trabajo. Entonces, tenemos que hacer un doble esfuerzo todos los que estamos interesados, involucrados en este tema, para que este tipo de reflexiones salga de los círculos de diplomáticos, de académicos, de legisladores, de senadores, y podamos democratizar la reflexión de política exterior hacia los ciudadanos. Muchísimas gracias, y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y con quien pues hemos logrado hacer una excelente mancuerna y hemos hecho todo un esfuerzo para que el tema internacional se convierta en prioridad del gobierno federal, porque así lo creemos y somos convencidas de ello, y de la importancia también de la diplomacia parlamentaria en nuestros tiempos. Muchísimas gracias, Laura. Y ahora, para cerrar ya con broche de oro,
y agradeciendo a todos ustedes su presencia, cedo el uso del micrófono al doctor José Luis León Manríquez, también autor del libro, y también quiero agradecer a todos los que nos han seguido por el canal del Congreso. Adelante. Buen día, muchísimas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo Urza por esta amable invitación, también a las coeditoras del libro, a los autores aquí presentes, a los senadores y senadoras que nos acompañan esta mañana. Voy a hablar del libro en 4 o 5 comentarios muy breves. Espero no ser repetitivo con algunos de los que ya se han formulado aquí. Yo creo que el libro tiene un primer mérito, que es un libro interdisciplinario, interinstitucional, intergeneracional. ¿A qué me refiero con estas 3 palabras? Es un libro interdisciplinario porque en su elenco de autores participan no solo internacionalistas, muchos de los cuales son o somos exdiplomáticos, sino también hay sociólogos, hay politólogos, hay economistas, hay ingenieros. Entonces yo creo que esta composición de quienes participan en este libro le da un enorme valor, porque no es una reflexión unidisciplinaria, unidimensional sobre los temas que se tratan, sino hay la posibilidad de ver la política exterior desde muchos ángulos. También tiene el mérito de ser un libro interinstitucional, porque si bien está publicado por el ITAM y la editorial Siglo XXI, los autores que participamos en él provenimos de distintas instituciones académicas. Así como en la política a veces hay una tendencia a hacer capillas muy locales, si no es que municipales, ¿no es cierto?, por preferencias políticas, en el sector académico padecemos del mismo problema. Tendemos a trabajar solo con los que piensan como nosotros, con las personas de nuestras instituciones, y en este libro no. En este libro hay personas del CIDE, del ITAM, de la Universidad Nacional, el caso mío, la Universidad Autónoma Metropolitana, y otras instituciones de interés superior. Por supuesto, yo considero que esta composición multiinstitucional le da un peso específico importante al libro. Y finalmente, y es algo que he comentado con las coordinadoras, me da mucho gusto participar en un libro que conjunta distintas generaciones. Esta es una tarea a la que la embajadora Pellicer siempre ha tratado de realizar con especial esmero, el ir incorporando a jóvenes talentos, que ciertamente no es mi caso ya, hay gente más joven que yo en este libro, pero sí hay la presencia por lo menos de 3 generaciones de internacionalistas, algunos que van comenzando, algunos que estamos en la etapa media de nuestra carrera, algunos que ya son personas consagradas, pero digamos, lo que une a estas 3 generaciones pues es el intento de analizar científicamente la política exterior de México y por supuesto de hacerlo con calidad. Un segundo comentario o una cuestión que creo que es importante como resaltar como mérito del libro es que este libro se puede convertir en una especie de herramienta para la sociedad civil, para el legislativo, para el propio Poder Ejecutivo, para evaluar qué tantas de las tareas pendientes detectadas aquí, que son muchas, se han hecho o no se han hecho. Me parece que este libro traza un mapa, una hoja de ruta, por llamarlo así, sobre cuáles podrían ser las alternativas para una política exterior de Estado. Me parece particularmente importante que, a pesar de que el grueso del libro se concentra en propuestas, estas propuestas no son ciencia ficción, sino son propuestas realizadas a partir de la realidad. Si alguien dice que la política es el arte de lo posible, creo que la mayor parte de los autores de este libro y las autoras de este libro realizan sus propuestas precisamente a partir del diagnóstico correcto de la realidad actual, sin el cual no es posible avanzar hacia las propuestas. Y creo que puede ser también una excelente herramienta para la labor de análisis que día a día realiza el Senado en materia de política exterior. Tercer punto, de los 5 que voy a comentar brevemente.
El libro tiene una generosa sección dedicada a la política exterior de México hacia la región de Asia-Pacífico. Y yo celebro esto, porque hasta hace muy poco tiempo, digamos, Asia se consideraba algo muy extravagante, y las personas que nos dedicábamos a estudiar las cuestiones asiáticas, más bien se nos veía como personajes raros, esotéricos, que no tuvieron otra cosa más interesante que hacer en la vida. Y sin embargo, ¿no es cierto?, Asia, creo que, digamos, su importancia está más allá de toda duda. Se habla mucho de la emergencia de China. Hace 5 años se hablaba de que China iba a emparejarse desde el punto de vista económico con los Estados Unidos en el año 2040, pero después de la crisis global de 2008-2010, los pronósticos se han acortado. Algunos sugieren que esto ocurrirá hacia el año 2027. La propia Academia de Ciencias China, que es muy modesta en términos de realizar este tipo de cálculos hacia el futuro, señala que este proceso de emparejamiento ocurrirá en el año 2019. Entonces es algo que va a tocar vivirlo a esta generación, o que ya lo estamos viviendo en esta generación, la famosa área del Pacífico, la era del Pacífico. 2 de las 3 principales potencias económicas del mundo están en Asia-Pacífico, son China la número 2, Japón la número 3, y 7 de los principales 20 economías del mundo también están en Asia. Estas 2 economías que mencioné, más India, Australia, Indonesia, Rusia y Corea del Sur. Entonces, creo que es muy importante tener conciencia de esto, y el hecho de que se hayan incluido 3 ensayos en este libro, pues da cabal cuenta de la importancia que las autoras correctamente otorgan a la cuenca del Pacífico en general y a Asia-Pacífico en particular, como un escenario clave en el futuro de la política exterior de México. Por eso yo creo que este dilema en el que a menudo estamos enfrascados, en donde la izquierda dice que hay que voltear América Latina y los liberales dicen que hay que voltear a Estados Unidos, es un falso dilema. Yo creo que hay que buscar todas estas zonas, y también hay que apostarle fuertemente a Asia. No me parece que el hacer de ciertas regiones patrimonio exclusivo de alguna fuerza política, pues es una mala decisión. El cuarto punto, al escribir el artículo que yo hice, que responde a la pregunta un tanto leninista de qué hacer con China, ¿verdad?, encontré que cada vez es más difícil hablar de la política exterior, y esto ya lo mencionó Guadalupe González, ya lo mencionó el senador Zoe Robledo. Cada vez es más difícil hablar de la política exterior como una política pública aislada, ¿no? En el caso de mi artículo, ¿qué hacer con China? Bueno, yo propongo atraer más turismo, disminuir el déficit comercial, fomentar la exportación de productos industriales, regular la migración, tratar temas de crimen organizado. Bueno, todos estos este trabajo no lo puede hacer la Cancillería exclusivamente, es un trabajo de todas las áreas del sector público, lo cual requiere, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Luis Herrera Lazo, un importante trabajo de coordinación que, al menos desde mi perspectiva de análisis, no se está haciendo. Entonces sí creo que hay la necesidad de reflexionar en torno a los mecanismos de coordinación y a las instancias institucionales que deben coordinar esta política exterior en un entorno nacional e internacional, en donde cada vez es más complicado que sean las cancillerías los únicos sujetos de la política exterior. Y esto ocurre no solo en México, sino por supuesto en el resto del mundo. Y finalmente creo que el libro nos deja una tarea pendiente, una especie de reflexión nacional. México, a pesar de ser la economía número 14 en el mundo, es, como el resto de los países, un país con recursos limitados. Entonces no podemos hacer todo lo que quisiéramos, ¿sí? Y el problema de muchos planes de desarrollo y de muchas plataformas de los partidos políticos es que a veces otorgan el mismo nivel de prioridad a todos, ¿no? Para el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, todo es igualmente importante. Para las plataformas de los partidos políticos, voy a mencionar la de uno sin decir el nombre,
la leí y me llamó mucho la atención que decía prioridades para la política exterior de México, decía América del Norte, Centroamérica, América del Sur, África, Oceanía, Asia, Eurasia, nada más faltaban las Islas Fiji, las Islas Malvinas, todo lo demás era prioritario. Y yo creo que el mundo no opera de esta manera, opera con lo que Pareto llamaba el principio de 80-20. En una industria el 80% del producto está explicado por el 20% de los insumos. Nosotros vestimos el 80%, el 20% de nuestra ropa, el 20% de las veces. El 20% de las personas concentra el 80% de la propiedad casi en todos lados del mundo. Entonces, este hecho, el 80-20, creo que nos obliga a hacer un análisis todavía mayor de focalización en torno a las que tienen que ser las áreas prioritarias. Donde todo es prioritario, en realidad nada es prioritario, ¿sí? Nuestras prioridades, yo creo que el libro tiene importantes aportaciones en este sentido. Bueno, tendrían que ser no solo hacia áreas geográficas, sino hacia ciertos temas o ciertos países dentro de esas áreas geográficas. Asia, por ejemplo, son 49 países, si incluimos a Asia Central. Obviamente no podemos tener embajadas en los 49 países, no podemos tener una política activa en los 49 países, pero sí podemos seleccionar 5 o 6 países con los cuales tener una especie de relación privilegiada sin que los demás no sean importantes. Y en el caso de Asia, me parece que es todavía es muy importante y es un ejercicio pendiente de realizar, este ejercicio de focalización de cuáles serían nuestros socios privilegiados en materia económica, en materia política, en materia de integración económica y comercial, hacia el futuro. Entonces, con estos 5 comentarios yo diría que es un libro muy completo, muy ambicioso, que siendo ambicioso cumple todas o la mayoría de las metas que se propone, y pues más que seguir hablando de él, yo invitaría al público que nos acompaña en esta sala y a la audiencia del canal del Congreso, que es cada vez más numerosa, a que adquirieran el libro y que lo leyeran. No solo que lo dejaran como un bello recuerdo en los estantes de su biblioteca, sino que pues lo leyeran críticamente, porque es un libro que contiene una enorme riqueza. Entonces yo, como coautor del libro, me sentiría muy honrado, ¿no es cierto?, no solo de recibir una retroalimentación como la que ya recibí del senador Teófilo Torres Corzo, sino también alguna retroalimentación del propio Senado y de un público más amplio. Yo dejaré hasta ahí mi intervención y les agradezco su presencia esta mañana. Muchísimas gracias por sus palabras, y les recuerdo, y a todos los que aquí nos acompañan, que aquí afuera pueden comprar el libro, hay precio especial. Entonces, los que así quieran hacerlo, pues bienvenidos. Y bueno, quisiera el senador Víctor Hermosillo hacer un comentario. Con muchísimo gusto le doy el uso de la palabra, y también los invito, nos está aquí esperando, acaba de llegar, tenemos un encuentro con la ex canciller y ex ministra de Justicia de Chile, con Soledad Alvear. Si alguno de ustedes quiere quedarse y acompañarnos en esta charla que tendremos con ella, pues son bienvenidos. Adelante, senador. Bueno, muchas gracias. Yo no soy de las comisiones ni he leído el libro, pero quiero hacer un foro y los quiero invitar, quizás porque yo pienso muy diferente, ¿verdad? Primero, eso de que México siempre ha tenido una política exterior muy constante y todo eso, no es cierto. La política exterior de México está dictada por el presidente, y depende de cómo es el presidente, es cómo se mueven las cosas. Somos difíciles en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no tuvimos relaciones con España por mucho tiempo, y cuando López Portillo las puso, todo el mundo nos pusimos las castañuelas, porque en mayor o menor grado, pues nosotros, somos un producto mestizo de España, y las etnias que había aquí en México, que no era un país, eran etnias en todos lados. Yo soy norteño, por eso les digo, allá a nosotros no nos llegaron todas esas cosas, ¿no?
y no podemos negarlo, ¿verdad? Somos un producto, y todo el mundo estuvo contento. Hay dos cosas que limitan la política ahorita. Por uno, un mundo variable, que no es el de antes, y otro, que nuestro país se suscribió a los derechos humanos. Y esos derechos humanos no son los de todo el mundo, son los derechos occidentales. Digo, no son los de África. Ahí no los practican, ni en el Medio Oriente, ni en nuestro mismo país. Porque con usos y costumbres hay muchas cosas que no van conforme a los derechos humanos, estos que hemos nosotros enarbolado. Entonces, eso debería, de que nuestra política debería estar destinada a eso, a proteger los derechos humanos. Y como dijo aquí la senadora Laura, aquí en 2 países no se respetan los derechos humanos aquí en nuestro continente y en otros más, pero hay 2 que están muy en el huracán, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque sí, tenemos esas limitaciones. Por otro lado, soñamos en una situación de una América unida. Miren, entre Panamá y Colombia no hay carretera, está el Darién. Y pregúntenle a los panameños si no quieren tener carretera. Porque hasta hace pocos años, pues Colombia, ustedes saben cómo estaba, y por supuesto tampoco quieren con Venezuela. Entonces mejor déjenos aquí a nosotros. Entonces esa unidad latinoamericana no existe. Existe por situaciones de comercio. Chile, por ejemplo, tiene relaciones fuertes con México. Tenemos problemas lo dijimos aquí, con Brasil y Argentina, porque son rajones. Y en los proyectos a largo plazo y económicos se necesita seriedad, como pasó con estos países que de repente dicen que no. Ahora, yo tengo otra visión muy diferente. Por ejemplo, yo veo hacia Estados Unidos, no es porque sea fronterizo, conozco casi todo Estados Unidos, y en todos lados me encuentro mexicanos, Hay cerca de Nashville un lugar que se llama Mexicali, fíjense, como mi tierra, ¿no? Entonces, a largo plazo México debería tener una muy buena situación hasta Estados Unidos, porque en pocos años, y en un país los años se pasan muy rápidamente, nuestra población va a ser muy determinante. Y eso nunca lo tomamos en cuenta. Hay grandes grupos con un potencial terrible, por ejemplo en toda la costa del Pacífico, pero no lo tomamos en cuenta, porque no nos enteramos, porque ni siquiera hablamos el idioma. Yo he ido a Washington, la única vez que he salido del país siendo senador, y aquí yo veo que los senadores echan muchos gritos, y allá son unas blancas palomas. Yo lo viví. Y también tenemos una situación que a mí me da mucho coraje. En el Senado se habla mucho que los americanos que tratan muy mal a nuestros compatriotas, que no les dan hotcakes en la mañana, ni los dan steak al mediodía. Y ahorita yo saqué el artículo 84 de la ley de población. Pues no hablemos tanto cuando nos expulsan de Estados Unidos hacia nuestro país y los tratamos terriblemente mal a nuestros compatriotas. En Baja California hay un proyecto de 15 millones, el gobierno federal pone 15 millones de pesos para 150,000 que votan al año. Y el que más los ha expulsado es el que más queremos, al morenito. Y todo tiene por cosas económicas, porque bajó en Estados Unidos el trabajo y entonces expulsaron a los ilegales con los sindicatos, ¿no? Y otra cosa, el petróleo, que hablamos del petróleo, los americanos no van a malbaratar su petróleo. Cuidado, ya hicieron un convenio con Irán. Irán dijo, yo ya no quiero líos. Y van a ver cómo, ojalá el petróleo no baje tanto, porque dependemos mucho del precio del petróleo y dependemos de Pemex, con el 30% del presupuesto, que a ver qué pasa después, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas cosas que hacemos, porque digo, el mundo se mueve de una manera que hay que verlo todo. Por ejemplo, Venezuela le saca la lengua a los americanos y siempre le está echando. Es su principal cliente. El día que los americanos le cierren el grifo del petróleo, yo no sé qué van a hacer. O sea, muchas son las apariencias y otras cosas son las realidades. Entonces, yo creo que en política exterior, salud, eso es una cosa que... Y aparte no podemos estar bien con todos, digo, que somos la 14 economía, bueno, será por volumen, ¿verdad?
pues yo prefiero ser Suiza, ¿no? No figura. Pero por persona, Holanda, ¿saben dónde se ve? Cuando lo que pesa un país, en un tablero de un aeropuerto internacional. Vean las divisas, los cambios, no aparecemos. Entonces hay que saber dónde estamos para poder hacer las cosas mejor. Yo creo una situación de realismo. Bueno, pues ¿dónde estamos? No podemos tampoco influir en todo el mundo, no se puede. Y tampoco podemos ayudar a todo el mundo porque no tenemos con qué. Si apenas podemos con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas son los que pudiera hacer una relación, digamos, hacia el exterior, que fuera eficiente. Digo, se habla mucho de China. China ya llegó hasta donde llegó, porque China tiene más de 1.000 millones de habitantes y con 300 le daba batería al mundo. Bajó la demanda y pues viene para abajo. Digo, son cosas de economía que tienen que estar en la mente de los que dirigen los países y hacia donde nos orientamos, ¿no? Pues muchas gracias, yo voy a leer el libro, lo voy a leérselos. No me gusta prometer, las últimas promesas que hice se las hice a mi mujer cuando me casé. Y vayan y pregúntenle cómo le ha ido. Pero la realidad es de que lo voy a leer y yo sí quiero hacer un foro. Yo no estoy desde otro punto, ¿verdad? Porque sí me preocupa mucho, digamos, una política cuando ya tenemos situaciones que nos limitan. Uno es la globalización y otro es que nosotros estamos y arriba de la Constitución con los derechos humanos. Arriba de la Constitución. Son limitantes a una política internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Recordarles, el Senado de la República es su casa, los esperamos pronto por acá. Y yo soy una convencida de que este libro de política exterior de México se convertirá en el libro de cabecera para todos los que estamos en comisiones de relaciones exteriores y espero que para todos los senadores en esta legislatura. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.